Fijaos qué maravilla de paisaje. Las nubes parecen dibujadas, la vegetación coloreada, mashallah. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ir en busca de uno de los productos estrella aquí en la Alpujarra, que es la miel. Concretamente os voy a llevar a Lanjarón, que es el pueblo pionero en su producción de manera artesanal y tradicional. Espero que disfrutéis muchísimo conmigo y empezamos. Que bienvenido a Lanjarón, que deis un paseo, una vuelta por aquí, que es un pueblo muy bonito. Ajá. Y tienes que conocerlo y enseñarle a Paloma todos los rincones que tenemos, que son muy interesantes, ¿no? Así que estamos aquí al principio del pueblo. Estamos en el Museo de la Miel. La verdad que tenía muchísimas ganas de venir. Y dentro nos está esperando Rosa, su encargada, que nos va a enseñar un poquito más sobre las abejas y la miel. Si la cerdilla es de 5 milímetros, la reina pondrá un huevo ahí de hembra, pudiendo ser reina u obrera, dependiendo de la alimentación que le den las obreras. La larvita de la reina la tienen nadando en jalea real, ¿ves? Y se llama reina porque desde el momento en que ellas deciden de aquí vamos a hacer una reinita, pues le hacen 1600 visitas cada día en atenciones y cuidados. Vamos, siempre lleva alrededor una corte de abejas que la están mimando, alimentando, limpiando. Le dan directamente la comidita a la boca porque la jalea real la producen las obreras. Estas son nazarís, nos vienen de los árabes y se utilizaron aquí en la Alpujarra hasta los años 70 o así. Va saliendo la miel despedida de los panales, si quieres puedes darle más rápido. Porque es con la fuerza centrífuga lo que hace es salgan expulsados, pegan en las paredes del bidón. Pues mira, esta es clarita, esta es de romero, que es muy antioxidante y antiinflamatoria. La de cantueso es para el estrés, también es muy clarita. Las claritas son más suaves de sabor. Luego, por ejemplo, tenemos aquí lo más típico alpujarreño, son las multiflorales, estas dos. Aquí tenemos este parque natural que en primavera nos da lugar a esta miel de multifloral, que es de todas las aromáticas y los frutales. Y luego la de la sierra, que es una miel oscura y más densa, que se saca ahí en alta montaña, donde ya coge de las encinas, de los robles, de los castaños, también las aromáticas, ¿ves? Y entonces si quieres probar, mira, la miel como tiene un hilito que cae, pues se da vueltas y ya no chorrea, es el truqui que tiene. La de castaño tiene la excepción de que no cristaliza, o dice ahí que puede tardar más de 4 años, aunque yo no la he visto cristalizada. Pero ves, tiene una densidad y unas propiedades muy buenas también. Para inflamaciones de garganta, para la circulación de la sangre. Y luego pues tenemos esta de cilantro. Aquí podemos ver la boca, ¿ves? Si le damos aquí, ¿ves? Tiene estas mandíbulas duras que es con las que le sirven para masticar las escamitas de cera y construir los hexágonos. Y esta es la lengua retráctil que meten al fondo de la flor para libar el néctar. ¿Ves? Estas partículas de flores de diferentes plantas, la vemos por fuera. Podemos ver también aquí el aguijón,
¿Ves? Si te acercas más se ve como tiene forma de arpón. Por eso cuando pica, pues la abeja se muere, porque una vez que clava el aguijón, al intentar retirarlo se destripa y se muere. Por lo tanto, no lo hace como defensa individual, sino para defenderse colectivamente. Ella da la vida dejando ese aviso que queda 10 minutos, ese aguijoncito bombeando veneno, y el veneno emite un olor que es una señal de alarma que advierte a sus hermanas de que hay ese enemigo grande cerca de la colmena. Y entonces el olor del veneno las incita al ataque en masa. Así se pueden defender de animales más grandes. Se iba echando la cera con el agua al 50%. Entonces se calentaba y una vez liquidita la miel, se trataba de echarla en esta parte del lagar, que es donde tiene el depósito, que en unos filtros de esparto que hacían, pues se iba echando por cada filtro un cazo de cera. Con esto iban cogiendo la cera liquidita y la iban echando un filtro, un cazo de cera, otro filtro, otro cazo de cera. Y una vez que se llenaba le colocaban el tapón. Para eso habían tenido que levantar la viga esta antes, claro, que se hace dando vueltas con este palito, el palo del usillo. Este tornillo se llama usillo. Lleva aquí atada la tuerca, es el tornillo y la tuerca. Entonces, dando vueltas al tornillo, ¿ves? Muevo la viga que pesa 3.000 kilos, o más de 3.000 kilos, ¿ves? Baja de aquí y sube de allí. Sí. Eso era para cargarla. Una vez que estaba cargada los filtros con la cera, se colocaba el tapón, se daba vueltas al revés, a la viga esta, se dejaba caer todo el peso de la viga apretando bien el tapón y la cera que estaba aquí, y entonces por presión, ya por estos agujeritos iba cayendo a este canal el agua y la cera ya limpia. Las impurezas se quedaban en los filtros de esparto, que luego eso se usaba también para hacer abono para el campo. Aquí se aprovechaba todo. Entonces por estos agujeritos caía el agua y la cera ya limpita, y como la cera flota sobre el agua, pues una vez que estaba decantada arriba, pues se iba cogiendo con un cazo y iban llenando estos moldes rectangulares de aquí, que todos estos bloques de cera se iban apilando, servían para hacer las velas de las iglesias después, que hasta el año 1956 era obligatorio que todas las velas de las iglesias fueran de cera de abeja. Cuando las sacaban de aquí todavía estaba calentita, blandita. Entonces lo echaban en esos bloques que luego los tumbaban y los iban apilando así los cerones. Mil gracias. Adiós, Rosa. Hasta luego. Me ha encantado conocer un poco más a este maravilloso insecto que es la abeja y a su maravilloso regalo que es la miel. Y bueno, es un mundo biológicamente extraordinario, ya que las abejas aseguran también el equilibrio de los ecosistemas, y la apicultura ha estado muy presente, si os fijáis, en todas las civilizaciones. Un dato muy bonito y muy curioso es que el Corán hace referencia a la miel como un remedio para las enfermedades, y además dedica una sura a la abeja. Hola. Bienvenido a Lanjarón. Ojalá nos estemos viendo 100 años más. Qué alegría. You are very nice. I like you. I love you. Wow. Do you want to be my wife? ¿Lo comprendes? Sí. ¿Quieres usted casarse conmigo? Con mucha suerte. Encantado de conocerlo. Bueno, ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Rodríguez Gallego.
pero a mí me conocen nada más que Pepe Indalecio, porque aquí el único que se llamaba Indalecio era mi padre. Y cuando los niños nos dibujaban, le tenían que me ofendía Indalecio, Indalecio. Y entonces José Rodríguez Gallego no sabe nadie quién es. Pepe Indalecio todo el mundo. Muy bueno, encantada. Bueno, Muchas gracias por de su nada, pues amabilidad. voy, porque enfrente de la quería para extranjera y practico francés y inglés. Muy bien, que siga usted así de Y joven. bueno, mucho gusto en haberlos Mucha conocido. salud. Muy bien, A venga. pasarlo bien. Hasta luego. Adiós. Lo que más me gusta de Lanjarón es la calidez y el cariño de su gente y el encanto de sus calles, llenas de vegetación, vitalidad, color y energía positiva. Hola, bienvenido a La Romanilla. Toda la miel que tenemos es de producción propia. Es miel natural, miel cruda, miel de parque natural. Para despedirnos vamos a preparar un postre muy sencillo utilizando nuestro ingrediente estrella. En primer lugar vamos a poner de base nuestro queso favorito. Yo he elegido el queso feta porque es muy sabroso, pero podéis elegir requesón o queso fresco. Lo hacemos pedacitos pequeños, como veis. Añadimos las nueces y finalmente la miel de romero, que es mi favorita. Hay que ser generosos para que esté dulce. Y bueno, el resultado es un bocado delicioso, muy saludable y con productos de la tierra. Así que nada, espero que os guste muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah.